Y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una agenda bastante movida en el plano internacional y por supuesto en el plano nacional, del cual nos ocuparemos con nuestros invitados más adelante. Pero la noticia en nuestro hemisferio ha sacudido la opinión pública, la declaratoria del gobierno de Israel como persona no grata al presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, principalmente por sus declaraciones frente a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, lo cual ha denominado genocidio. La respuesta del Estado de Israel ha sido declararlo persona no grata y, por supuesto, esto ha polarizado todavía más la opinión pública sobre un tema que afecta a toda la humanidad. Lo que ocurre en Gaza tiene implicaciones globales, más allá del impacto histórico tradicional. La gran diáspora de Israel y de Palestina en el mundo tiene afectaciones en los 4 puntos cardinales del planeta. Esperemos que este conflicto logre encontrar una solución pacífica más allá de la guerra. En el contexto nacional hay mucha información que analizar, pero nos vamos a concentrar en este primer segmento en una reciente encuesta publicada el día de hoy por la firma Datesco, según la cual la aprobación del presidente de la República está en el 35%. La desaprobación está en el 58%. Esos niveles de aprobación y de desaprobación se han mantenido durante el último año, con algunas diferencias que podrían estar en un promedio de encuestas dentro de lo que se denomina técnicamente el margen de error. Algunas hablan de una aprobación del 38%, otras llegan al 40% y algunas más optimistas al 42%, otras descienden un poco al 33% y hasta el 32%. Esta última encuesta habla del 35% de aprobación del presidente de la República y un 58% de desaprobación. ¿Tocó ya el piso del rechazo el presidente de la República? ¿Tiene mucho margen de crecimiento el nivel de aprobación de un 35% en caso de que se dé ese golpe de timón que están esperando algunos? Y a propósito de golpe de timón, se ha conocido la noticia de que Laura Sarabia vuelve a la Casa de Nariño, ahora con un rol en el DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, un cargo muy cercano, nuevamente cerca de Gustavo Petro Urrego. Para analizar este tema y otros grandes tópicos como la intensa agenda legislativa que se avecina en Colombia, sobre todo en el marco de las reformas, no ha dejado de llamar la atención una declaración del presidente Gustavo Petro, donde afirma que las finanzas del Estado están a punto de colapsar. ¿A qué se refiere el presidente? ¿Será el preámbulo, el prólogo de una nueva reforma tributaria? Este anuncio para algunos muy realistas de que las finanzas del Estado colombiano están al borde del colapso. Es un mal mensaje para la economía y para la inversión internacional. Para analizar estos grandes temas de la agenda nacional, hoy contamos con un equipo de expertos, analistas con una amplísima trayectoria en el contexto local y regional que nos ayudarán a comprender lo que está pasando en Colombia. Desde esta amada ciudad de Barranquilla está con nosotros el doctor Porfirio Castillo Zamora. El doctor Porfirio Castillo Zamora es abogado,
docente, ha sido líder social y político por muchos años, ha ejercido el periodismo paralelo a una intensa actividad política y además es habitual analista en nuestro programa El Termómetro, entre múltiples dignidades que ya la mayoría de la teleaudiencia de nuestro programa conoce. Doctor Porfirio Castillo Zamora, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Gracias, Julio César. Pues un saludo muy especial para usted, para Javier, para todo el equipo que nos acompaña y muy especialmente para los televidentes y la audiencia en general. Sí, el derecho constitucional, el derecho, la interpretación jurídica y dogmática y los procedimientos son parte de mi carrera académica. Pero realmente, como dice un buen amigo mío, para estudiar y aprender hay que ser autodidacta, porque todos los días tenemos que informarnos, aprender y sobre todo aprender a analizar para tomar decisiones o para plantear conceptos. Muy agradecido de tu invitación. Muchísimas gracias a usted, doctor Porfirio Castillo Zamora, por siempre su participación en nuestro programa, que además tiene muy buenos comentarios, sobre todo esta dupla de analistas integrada por el doctor Porfirio Castillo Zamora y nuestro invitado, el doctor Javier Serra Betancur. El doctor Javier Serra Betancur es abogado, escritor, analista político, con una amplísima trayectoria también en el mundo del derecho y el análisis en las ciencias políticas. También ha sido periodista, columnista y permanente opinador, panelista en este programa El Termómetro. Doctor Javier Serra Betancur, muchas gracias por estar con nosotros en El Termómetro y bienvenido nuevamente a CTV Barranquilla. No, muchas gracias a ti, Julio César, por invitarme con relativa frecuencia a tu programa de televisión tan escuchado y tan visto por la audiencia barranquillera y de otras importantes regiones del Caribe colombiano. Y naturalmente aquí estaremos prestos a responder o a analizar las preguntas que tú tengas a bien poner sobre la mesa, digámoslo de esa forma. Muchísimas gracias, doctor Javier Serra Betancur, por estar con nosotros hoy nuevamente en El Termómetro. Entremos en materia porque hay varios tópicos que van a requerir un análisis de nuestros expertos. Iniciemos por esta encuesta de Datexco que habla de un 35% de aprobación del presidente de la República, Gustavo Petro, y de un 58% de desaprobación. ¿A qué obedece el estancamiento en el crecimiento de la aprobación del gobierno nacional en cabeza del presidente de la República? Incertidumbre, expectativa, temores, aumento de la polarización, escándalos, ataques, la crisis propia de la elección de la nueva o el nuevo fiscal general de la nación, esta suspensión al canciller de la República por parte de la Procuraduría, el anuncio además del regreso de Laura Sarabia a la Casa de Nariño. Doctor Porfirio Castillo Zamora, hay muchas aristas para analizar desde el punto de vista integral qué es lo que está pasando con la imagen y la favorabilidad del presidente de los colombianos. Pero la pregunta puntual sería, ¿tocó ya su piso? ¿Es impensable que el nivel de desaprobación del presidente supere en promedio este 35%? ¿Tiene una oportunidad en los 2 años y un poco más que le quedan de gobierno de mejorar esa favorabilidad? Sin que, y vale decirlo aquí, que la favorabilidad o la desfavorabilidad necesariamente representen si se está gobernando bien o mal. ¿Qué piensa usted que
tiene al presidente de la República estancado en este nivel de aprobación de su gestión? Hay varias cosas que me preocupan frente al tema. El primero, la participación de los ciudadanos en la elección del presidente y de cualesquiera otros de los funcionarios de elección popular. Entonces, ahí si las cosas no salen bien, estamos estableciendo que participa más o menos el 50% de la población colombiana. Bien, ellos serían eventualmente los interesados en pronunciarse sobre esto. Y si la encuesta es capaz de seleccionarlo, pues ahí tendríamos una mirada. Del 50% que participa en las elecciones, nosotros sabemos que desde el punto de vista contraprestacional, pues hay un alto porcentaje de votos que no reflejan la expresión libre de la voluntad popular. Entonces ahí también tenemos otro segmento para ver qué hacemos con él. Y por último, ya pues nos metimos en los votos, en las cuentas desde el punto de vista de las encuestas. En ello tengo que decir que tiempo para rectificar podría haber, pero también tengo que decir que bastante ha pasado y queda mucho menos del que podría disponer para reorientar los esfuerzos que él creyera que responden al remate de su tiempo. Desde ese punto de vista van a cambiar los números, van a subir, van a bajar, porque esa encuesta y esas encuestas en Colombia también están signadas por acontecimientos que no tienen nada que ver con lo político propiamente dicho, que no tienen nada que ver con la condición de Estado, la solución de los problemas, el tratamiento de los mismos. No, no tienen nada que ver con eso. Viven de la fake news, viven de la confusión, la noticia que produce un efecto, y todo ello nos plantea dificultades para interpretar con certeza los números, pero sí como para decir que pueden subir y que pueden bajar. Pero la tendencia, con muy pocas excepciones en la historia, es a que se estancan o bajan. ¿Por qué? Bueno, porque todos los problemas no se pueden resolver, porque todas las cosas que queríamos tener no las tuvimos, o porque definitivamente no fuimos capaces de reconciliar la política con las elecciones y las elecciones con la buena administración. No es tan fácil, puede caer más, puede mejorar, pero los cambios que se están viendo, y me estoy refiriendo pues al tema que usted acaba de tocar, Laura Sarabia, el regreso de Armando Benedetti, todo eso en su conjunto está metido en un escenario en el que hay de todo como en botica. Y de ese de todo, nosotros recogemos la polarización. Entonces habrá quien, porque cree que tiene el deber de defender al presidente, grita en favor de él, y habrá quien, por lo contrario, grita en contra de él. Sabemos que la polarización es un instrumento que se utiliza para capturar adeptos. Entonces, podría cambiar. Los números no se van a conservar así. Podría tener tiempo, pero el tiempo que hay escasea y las acciones del gobierno no se ven muy claras. Acciones del gobierno no se ven muy claras, nos está diciendo el doctor Porfirio Castillo Zamora en su análisis sobre el nivel de aprobación del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. En este programa nosotros hemos analizado en sentido general la diferencia que existe entre la gobernanza y la gobernabilidad. La gobernabilidad implica mucho más que el acompañamiento en la toma de decisiones por parte del Congreso de la República, en la forma como la ciudadanía también percibe la imagen del liderazgo, le reconoce, le respalda y lo acompaña en la fijación de las políticas públicas. Doctor Javier Serra Betancourt,
Este nivel de aprobación del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, va a seguir en una tendencia estancada en el 35%. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda retomar niveles de aprobación como los del 7 de agosto del año en el que fue elegido? ¿O por el contrario, esta tendencia seguirá más que en el estancamiento hacia la baja? Ha tocado el piso, y esta expresión la acuñamos aquí como antítesis de lo que es el techo, de lo que hablan habitualmente los analistas. Este es el piso de la desaprobación del presidente de la República, Gustavo Petro, o por el contrario, tiene opción todavía de revertir ese nivel de desaprobación que está en el 58%. Bueno, yo particularmente creo que el presidente de la República, en cuanto a su aprobación o en cuanto a su favorabilidad se refiere, no ha tocado el piso ni tampoco ha tocado el techo, porque efectivamente cualquier cosa podría ocurrir. Sin embargo, pienso que existe una mayor posibilidad de que se vaya un poco más a fondo o más al fondo, si se quiere, porque el presidente ha venido demostrando una falta de astucia para convocar al pueblo, para convocar a los distintos estamentos de la sociedad, para escucharlos, y en muchas oportunidades aparece como displicente ante las necesidades y ante los clamores populares. De tal manera que hay una razón allí como para pensar que es el propio presidente de la República quien totalmente alienado por la ideología de su partido, de su movimiento de izquierda, toma permanentemente decisiones que lo confrontan o lo colocan en términos de confrontación frente a la sociedad colombiana, que es la que dirige. Ahora, hay una serie o ha habido una serie de elementos que han sido prácticamente todos los escándalos que hemos estado observando desde prácticamente cuando se posesionó el presidente, que, como bien lo sabe la opinión pública, no vienen propiamente de la oposición, no vienen, por ejemplo, de los gremios económicos, no vienen del Congreso, sino que vienen desde el propio partido o desde el propio movimiento Pacto Histórico. Tanto es así, por ejemplo, que a los pocos meses de que el presidente de la República se hubiese posesionado, ya estábamos los colombianos absolutamente sorprendidos por las travesuras del hijo del presidente Nicolás Petro Burgos, que además confesó públicamente haber recibido dineros de narcotraficantes o de personas de dudosa reputación que estaban dirigidos originalmente a la campaña del presidente de la República y que, según dijo el propio hijo del presidente, fueron desviados hacia su propio patrimonio, hacia su propio pecunio, por razones que nosotros desconocemos, aunque podemos presumirlas, pero ya ese escándalo, por supuesto, arrancó o inició esa especie de cascada o esa especie de derrumbamiento de la imagen del presidente y de la imagen del gobierno. Posteriormente, el propio hermano del presidente, Luis Fernando Petro, manifestó en una entrevista que se la concedió a un medio de comunicación en la cual aceptaba que ellos, inicialmente a través de una fundación, pero en la última versión parecía hablar más en nombre del Pacto Histórico, se habían acercado a las cárceles colombianas con el propósito de hablar con algunos, entre comillas, dirigentes de los sectores delincuenciales del país o de las organizaciones criminales para manipular las elecciones en ciertos sectores de la geografía colombiana. Lo dijo abiertamente el hermano del presidente el día que manifestó que el presidente padecía una serie de trastornos cognitivos, que él mismo los manifestó, independientemente de que al mismo tiempo hubiese dicho que el presidente de la República, es decir, su propio hermano, era adicionalmente un genio.
En el mundo entero se han escuchado voces de personas supremamente informadas, como es el caso de Fernando Sabaté, quien apenas hace 2 días manifestó que el señor Petro no podía ser otra cosa que un ignorante en términos económicos, en términos de historia y en términos de derecho, porque eso es lo que parece mostrar al mundo y lógicamente al escenario internacional. Ha habido muchos más escándalos, unos protagonizados por Laura Sarabia, que fue su secretaria privada o la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Otro escándalo que ya es ampliamente conocido fue el de su embajador en Venezuela, el señor Armando Benedetti, que descubrió prácticamente, dijéramos, lo que antiguamente uno pudiera llamar cabezas de procesos para la investigación que correspondía, porque habló de que él había contribuido a recoger 15.000 millones de pesos en la costa atlántica a través de lo que él en ese momento llamó las Torres Gemelas, que suponemos es lo que se conoce como el Plan Torres, etcétera. De tal manera que ahí hay un tercer escándalo que naturalmente explotó. Explotó también el escándalo del ministro de Relaciones Exteriores, Leiva Durán, con respecto a los pasaportes y al interés del hijo del canciller para quedarse con un componente importante del contrato, lo que implicaba un eventual negociado que se estaba cocinando en Palacio con lo que se veía o con lo que se aspiraba a contratar, que era el tema de los pasaportes en Colombia. Y ha habido una serie de escándalos menores, como las declaraciones del ministro de Hacienda, como el hecho de que el presidente, prácticamente violando la ley general del presupuesto, se hubiese, como quien dice, embolsillado 13 billones de pesos para manejarlos como si fuera su caja menor, a pesar de que esos dineros están destinados a desarrollar temas de infraestructura muy puntuales en los departamentos de Antioquia, en el departamento del Atlántico, la manera como desarrollar en Barranquilla. Todo esto constituyen apenas pequeñas puntas de un iceberg gigantesco que nosotros no lo podemos conocer en profundidad, no sabemos qué es lo que realmente está ocurriendo tras bambalinas, de tal manera que el escándalo que se está desarrollando por parte del gobierno es lo que hace que permanentemente pierda popularidad y que en este momento se encuentre en ese 35%. Ahora, cuando el presidente destape sus cartas con respecto a su aspiración de reelegirse por una vía no constitucional, lo que yo supongo es que esa desfavorabilidad que ahora está en el 35%, o esa favorabilidad que está ahora en el 35%, tendrá que disminuir mucho más, porque es que la situación del país definitivamente cada día se convierte más difícil, sobre todo en el aspecto económico, en el aspecto de la seguridad. El territorio no está en poder del Estado, está en poder, cierta parte del territorio en poder de las guerrillas colombianas o de las organizaciones criminales, y el gobierno se mantiene con cierta permisividad en términos de su obligación de mantener en todo el territorio colombiano el orden público. De manera que, para no hacerme más extenso, dejo esto allí y manifiesto simplemente las razones por las cuales se ha ido perdiendo paulatinamente la confianza en el gobierno y muy particularmente en el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Los retos en sentido general que tiene el actual gobierno
tienen una forma y un fondo que requieren mayor análisis. La forma como se comunica la toma de decisiones, cómo se promueven y se promocionan los planes de gobierno, hacia dónde apuntan los mensajes emitidos desde el Palacio de Nariño. ¿Van dirigidos a la población en general o a un grupo de militantes, simpatizantes, sectores fieles y leales a la figura del presidente de la República, que parece ser este 35% de aprobación? Se incorpora a esta conversación en este momento el doctor Carlos Guzmán Mendoza. Carlos Guzmán Mendoza es doctor, investigador, profesor, analista político, con una amplia trayectoria en el análisis político en nuestro contexto. Es abogado, además, administrador de empresas, experto, administrador público, con una gran trayectoria en el análisis político a nivel local, regional y nacional. Doctor Carlos Guzmán Mendoza, desde su óptica, ¿qué es lo que tiene al presidente en este nivel de aprobación del 35% con un nivel de desaprobación del 58% según la última encuesta emitida por Datexco? Esta es una encuesta realizada, hay que decirlo, telefónicamente con una muestra de 700 encuestas en todo el país, pero en sentido general va de la mano con un promedio de otros estudios de opinión que han desarrollado diferentes encuestadoras en nuestro país. ¿Qué es lo que tiene al presidente en este momento en el 35%? ¿Ha tocado el piso de la desaprobación o de la aprobación? ¿Puede cambiar este nivel de favorabilidad, si así podemos cambiar el término, aunque esta encuesta lo que mide es efectivamente aprobación del presidente y señala que está en el orden del 35%? Bienvenido nuevamente al termómetro, doctor Carlos Enrique Guzmán Mendoza, y muchas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV. Muy buenas tardes, Julio César, y a los demás colegas que se encuentran en este. No sé si se nos ha ido, no, aquí regreso. Vale. Quiero señalar que frente a esta interesante conversación que estamos teniendo, pues hay varias líneas de interpretación que podríamos desarrollar. En primer lugar, recordemos, y esto hay que verlo más de manera comparativa que de manera aislada. Recordemos que casi que sobre el nivel de desaprobación del presidente de la República estaba cerca, ya había una desaprobación del 78%. A 19 meses de este gobierno tenemos un porcentaje de desaprobación del 58%. O sea, son dos datos que sugiero se tengan en cuenta para el análisis que vamos a realizar. A medida que avanza el gobierno, a medida que se acerca, por lo tanto, la salida de la Casa de Nariño, el desgaste es mucho mayor. Luego podríamos esperar, y hay que leerlo en esa condición, toda vez que las encuestas son radiografías de unos momentos. No hay una fotografía permanente en términos de las encuestas. Luego podría deteriorarse un poco más la imagen y la favorabilidad que se le da al presidente de la República a medida que avanza el tiempo. Y esto por varias razones. En primer lugar, y para el caso que nos ocupa, en tanto hay una movilidad, hay una alta volatilidad del gabinete y de los más inmediatos colaboradores, lo cual supone unos aprendizajes previos
para el desempeño de estas importantes funciones de gobierno. Luego, es probable que en ese interregno de aprendizaje haya una especie de desaceleración en la ejecución de la propuesta de gobierno del presidente Gustavo Petro. Luego, el techo podría subir, el piso podría ampliarse también. Está favorable, dada las ejecutorias que a 19 meses de gobierno se tienen en el gobierno, en este gobierno del pacto histórico. Un techo y un Creo piso que una de las que a juicio del doctor Carlos Enrique Guzmán Mendoza todavía tiene mucho margen, bien sea para incrementar el nivel de aprobación o de aprobación. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Un hecho que ha causado bastante revuelo más allá del mundo político ha sido la suspensión del canciller de la República por parte de la Procuraduría General de la Nación, máxime cuando se trata de un asunto, de un tema tan sensible por este tiempo, que es una licitación para la elaboración de los pasaportes. Pasaportes que son un documento de identidad indispensable para viajar y movilizarse en el exterior. Sumada a esta situación, el presidente de la República ha estado señalando que existe todo un plan orquestado para impedir que pueda gobernar y resolver los problemas de los colombianos. ¿Hasta qué punto esta supuesta estrategia frente al presidente para torpedear su acción de gobierno ha afectado su imagen como mandatario de los colombianos? Doctor Porfirio Castillo Zamora, el presidente ha hablado de ruptura institucional. En otros momentos ha empleado la expresión golpe blando. La ruptura institucional y la expresión golpe blando son una estrategia de lo que él denomina las estructuras enquistadas en el poder político para evitar los cambios que espera la sociedad colombiana? Parece que tenemos problemas con el audio del doctor Porfirio. No. Yo tenía problema con él. Lo escuchamos. Yo tenía problema. No, yo creo pues que, como lo dice el doctor Guzmán, las encuestas son fotografías de un momento. Y aquí los momentos son sepultados por otros momentos. Dicho de alguna manera, una mala noticia es sepultada por otra peor, y así sucesivamente. Y si metemos todo aquello de lo que hablábamos ahorita, las narrativas, la metodología de comunicación, nos vamos a encontrar con que es posible, la tendencia normal es que los gobiernos bajan en su popularidad y en su aceptación. Eso es la tendencia normal, pero no debería serlo. Si un buen gobierno se da, lo lógico sería que tuviera buena aceptación. Entonces, a partir del concepto de qué tan buenos son nuestros gobiernos, y digo nuestros gobiernos desde el punto de vista del concepto de Estado, desde el punto de vista de la relación entre Estado y gobierno, a partir de allí podríamos especular un poquito más sobre eso. Razones de las dificultades del gobierno, creo que las han dicho. El tema de la alta rotación en los ministerios, en las altas dignidades del Estado, no es un tema que acompaña el buen suceso del gobierno. Eso no puede serlo. Y mucho menos la forma como se da, donde cuando se cambia parece que quedará fraccionado. Eso de una vez. Entonces, eso es uno de los factores que afecta fuertemente no solamente la imagen del presidente,
no solamente la calidad de su gobierno, sino los resultados. Dicho de otra manera, siempre será más fácil llegar a puerto navegando en mejor tiempo, teniendo buen viento y teniendo buena mar. El presidente parece ser un piloto que le encanta la tormenta y él parecería que las estimula. Entonces allí tenemos un problema del estilo de gobierno. La comunicación está también bastante cuestionada y posiblemente no por el equipo de comunicaciones, sino porque el comunicador es el propio presidente. El ejercicio de gobierno por Twitter o por las redes, y él mismo se califica como un influencer, no ayuda al buen desarrollo administrativo. Ese es mi personal concepto, muy respetable lo que quiera. Yo creo que la política y la administración pública no pueden andar tan de pelea, y que las elecciones, la política y el buen gobierno no pueden andar de pelea, porque para eso no se hizo todo este diseño democrático. Se constituye un Estado, se le identifican unos fines y unas razones, pero no se alcanzan a materializar. Los golpes blandos o la oposición, yo voy a atreverme a decir que es muy complicado acusar a la oposición de que no deje gobernar al gobierno. Y voy a atreverme a decirlo porque es que las narrativas se construyen repitiendo lo mismo siempre, y eso es gobeliano. Y yo voy a preocuparme mucho porque el gobierno se sienta perseguido por la oposición, porque para gobernar está el gobierno y para hacer la oposición está la oposición. Yo no creo que sea una oposición para destruir a nadie, pero sí es una oposición que debe ser crítica. Y el presidente no es muy dado a los consensos. El presidente tiene una visión unilateral del mundo que a veces quiere pues, establecerla como verdad absoluta. La interacción entre los distintos niveles del Estado. La renuncia del del director de planeación, que es un excelente funcionario, nos deja una enseñanza o nos afianza una enseñanza. El plan de desarrollo es la síntesis del discurso de campaña. Si no tienes un plan de desarrollo, no puedes materializar el discurso. Entonces, ahí también hay otro problema. Entonces, nadie puede negar que hay que buscar el consenso democrático, que hay que cambiar el verbo. No es cambio, es transformación, y que hay que hacer un buen gobierno. Esa es la tarea. Todo esto en un escenario que se llama democracia, y que a propósito de lo que llamamos ruptura institucional, yo no creo que ni haya ni lo uno ni lo otro. Yo no creo que haya un déficit de legitimidad, que hay una institucionalidad que falla en el 60, en el 70%, y que todavía tenemos un concepto de poder muy personal. El tema Leiva no pudo ser tratado peor por un hombre con la experiencia de Álvaro Leiva. No va a declarar desierta una licitación para después contratarla declarando la urgencia manifiesta. Pero si yo no estoy de acuerdo con eso, yo tampoco estoy de acuerdo con que la Procuraduría tenga la competencia arbitraria, pero cuando digo arbitraria, discrecional de ella, no es arbitraria porque no está en la ley, de suspender sin haber terminado, pues, digamos, las actuaciones del caso, sin haber concluido el procedimiento. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy respetuoso del debido proceso en todos los escenarios de la actividad judicial o de la administrativa, incluso en la privada. Yo estoy de acuerdo con eso. Leiva no debió tratar eso como lo trató. La Procuraduría no debió suspender, debió hacer el procedimiento, darle todas las garantías y quitar. Pero eso son situaciones de orden político. Y Leiva también le produjo un costo muy alto al presidente. Un tema que nos mete en el remolino, el de la paz total. Y ese tema nos mete en el remolino de la paz total un poquito más allá de lo que significa la paz para nosotros los colombianos. Es cómo el mundo está polarizado, cómo el mundo
está viviendo un escenario de desplazamiento, de migraciones. Todos los poderes están cuestionados. Claro, miren que aquí va a asomar la oreja un debate, el de democracia con partido único, el de democracia occidental, y si quieren hasta el de monarquía y el de dictadura. Pero la democracia nuestra, a propósito de lo cual Juan Pabón acaba de sacar un libro que me parece importante, Un modelo en crisis, la democracia nuestra está fallando porque es incapaz de resolver los problemas. Y las elecciones se están volviendo un instrumento donde, digamos, de alguna manera lo que se pretende capturar es un mercado electoral. Y desde ese punto de vista, el mercado resulta de la inducción. Y la inducción resulta del convencimiento o de la convicción que llevas al elector en este caso. Estamos mirando eso desde ese punto de vista y estamos mirando con muchas dificultades el escenario en que vivimos, pero no solamente en Colombia. En el mundo, en Estados Unidos, ustedes se podrían sorprender con que la candidata del Partido Demócrata pudiera ser la esposa de pudiera ser Michelle Obama. Es decir, miren cómo el mundo está revuelto, lo de Gaza, lo de Estados Unidos, lo de Putin, lo de Venezuela, lo de Argentina. Estamos en un momento de dificultades y en un momento de crisis que yo creo que es importante asumirlo para ver si nos encontramos en un concepto más humano del ejercicio de la actividad política, menos darwiniano. Es decir, la competitividad como tal no es un ejercicio de equidades, es un ejercicio de que gane el que más fuerte sea, y así lo estamos haciendo en el capitalismo como lo vemos hoy. Y cuando decimos esto, a veces creen que somos comunistas. No, mire, eso a donde se ha llegado de los créditos de proveedores, eso a donde se ha llegado de las empresas de economía mixta para hacer contrataciones directas, eso donde se ha llegado al nepotismo más explosivo del último tiempo. Eso no nos puede plantear la posibilidad de estar en un escenario bueno. No puede estarse en un escenario bueno cuando la política que producimos tiene tan mala calidad y tan alto costo. Política con mala calidad y con un alto costo, nos está diciendo el doctor Porfirio Castillo Zamora, es lo que caracteriza al escenario político global. Sin duda alguna, el lenguaje político por estos días está bastante devaluado. La ausencia de iniciativas que planteen soluciones a los grandes problemas demuestran la precariedad de nuestros actores políticos. Y aquí no se salva nadie. Un país que todavía está discutiendo sobre agua potable, sobre la calidad en la prestación de los servicios públicos, sobre la inclusión, el empleo, la pobreza, la inequidad. Todavía no hay problemas que se hayan resuelto a pesar de que tienen más de 100 años en la misma discusión. Doctor Javier Serra Betancourt, ¿qué incidencia en la favorabilidad, en la aprobación, en la desaprobación del presidente de la República ha tenido el suceso de la suspensión del canciller de la República, Leiva Durán? Esto hace parte de una estrategia de las mismas instituciones, según el presidente, controladas por clanes y por grupos para torpedear su obra de gobierno. ¿Podemos estar hablando, doctor Javier Serra Betancourt, de un golpe blando y de una ruptura institucional? Bueno, por supuesto que yo no veo la existencia de golpes blandos ni tampoco la existencia de una ruptura institucional, porque como decía Porfirio Castillo hace relativamente poco tiempo, la oposición hace oposición, el gobierno debe hacer gobierno, y es el gobierno el que ha dado pie para que se lleven a cabo una serie de investigaciones, no solamente por parte de la Procuraduría, no solamente por parte del Congreso de la República,
sino también por parte de la Fiscalía y por parte del Consejo Nacional Electoral, como lo conoce toda la opinión pública colombiana. De tal manera que esa es una especie de salida poco seria, pero relativamente larga en cuanto a la estrategia del gobierno en ese sentido, de enredar las cosas ante la opinión pública para salir bien parado, de decir que existen rupturas institucionales, que existen golpes de Estado blandos, etcétera, etcétera. Lo que sí existe es un intento o una tentativa de ruptura institucional por parte del propio gobierno, que se tomó el atrevimiento de poner en jaque a la Corte Suprema de Justicia, trayendo a sus colectivos campesinos e indígenas a Bogotá con el propósito de colocar en aprietos a la Corte Suprema de Justicia para que eligiesen un fiscal de bolsillo, de su propio interés, digámoslo así. Y lo ha hecho también con el Congreso de la República, porque no debemos olvidar que algo parecido sucedió cuando la plenaria de la Cámara de Representantes tuvo que aprobar el proyecto de ley que todavía no ha sido aprobado por el Senado, mediante el cual se iba a producir la reforma a la salud. De manera que quien está provocando la ruptura institucional, quien está provocando el golpe de Estado, que no es blando, sino más bien sería duro, es el propio gobierno, el propio presidente de la República, por su visión distorsionada de la democracia. Él habla de una democracia popular, él habla de una democracia que debe participar para someter a las instituciones a su voluntad, y cualquiera que haya estudiado ciencias políticas sabe que eso no es una democracia, eso sería si acaso una oclocracia o cualquier otra cosa, una perversión de la democracia, porque ya no sería el gobierno del pueblo, sino sería el gobierno de la chusma, el gobierno de la plebe. Y naturalmente ese es el clima que busca el señor Petro. De tal manera que aquí en Colombia no se ha producido la ruptura institucional de la que tanto cacarea Petro, ni se ha producido un golpe blando, tampoco un golpe duro hasta el momento, por lo menos no todavía. Pero evidentemente el gobierno está creando el clima de polarización, el clima que eventualmente nos puede incluso conducirnos irremisiblemente a un enfrentamiento fratricida, que sería ya una situación calamitosa para Colombia. Yo particularmente lo que veo es un gobierno incendiario, un gobierno que no escucha, un gobierno que genera todo tipo de problemas, un gobierno que además, como lo dijo también Porfirio Castillo, a pesar de sus aproximaciones a lo que yo supongo es la izquierda democrática, es un gobierno que está demostrando una ineptitud absoluta en términos de gobernanza, y una ineptitud absoluta para brindarle al pueblo colombiano las soluciones efectivas que necesita para solucionar los más acuciantes problemas. Bajo esta perspectiva, nuestros analistas hasta ahora coinciden en que no hay razones para preocuparse por un golpe blando o una ruptura institucional. Lo cierto es que la suspensión de un canciller no había ocurrido nunca en nuestro país, en funciones. Y esto demuestra que hay una altísima efectividad, eficiencia, eficacia, transparencia y correcto proceder de los órganos de control para operar independientemente de quién sea el sujeto en un sistema judicial que tradicionalmente ha sido ampliamente cuestionado en nuestro país, o implica, como dice el presidente, que hay razones para imaginar que existe toda una confabulación orquestada para impedir el ejercicio de sus funciones. Doctor Carlos Enrique Guzmán Mendoza, desde su óptica, hablar de golpe blando en Colombia y de ruptura institucional
son los dos términos que ha empleado el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, ¿está muy cerca a la realidad o es una forma de defenderse de tanta agresión y en medio de tanto escándalo sobre su principal círculo de afectos? Doctor Guzmán, parece que tenemos problemas de conexión con el doctor Carlos Enrique Guzmán Mendoza. Para ir concluyendo, en este momento sube la temperatura todavía más en el termómetro. Y quiero preguntarle al doctor Porfirio Castillo Zamora. Doctor Porfirio Castillo Zamora, el presidente de la República hoy ha hecho una declaración que ya está preocupando a los colombianos y al contexto internacional. Ha dicho que las finanzas del Estado están al punto del colapso. Finanzas del Estado a punto del colapso. Antesala, preámbulo, prólogo a una nueva reforma tributaria o descripción de la realidad que llame la atención de los actores políticos? Perdón, yo les voy a hacer las observaciones que tengo frente a esos temas. Lo primero que yo pediría que revisara el gobierno nacional y que los organismos de control del Estado también revisaran es la destinación y los recursos que del Estado se invierten con sentido de pertinencia. Vamos a decirlo de alguna manera y lo voy a decir cariñosamente. Lo que quiero transmitir es que el Estado tiene unas razones y unos fines propuestos que responden a su fórmula política. Yo soy un socialdemócrata y Belisario Betancur era un socialdemócrata y yo soy un hombre progresista y para eso no hay que ser ni de izquierda ni de derecha, hay que ser progresista. Creer en la ciencia, en el progreso, en el desarrollo, en la igualdad, etc. Desde ese punto de vista, yo sí creo que si las finanzas que están afectando o no se están afectando, es una respuesta que deberíamos darnos después de saber honestamente en qué nos gastamos la plata. Y no estoy hablando del gobierno de Gustavo Petro. Estoy hablando del gobierno nacional, pero también estoy hablando de los entes territoriales. Estoy hablando del gobierno nacional y los entes territoriales, pero también estoy diciendo cómo el Senado, los senadores, los representantes meten la mano en las inversiones. Estoy hablando de cómo la pertinencia en la inversión pública no es un valor entre nosotros en el desarrollo institucional. Usted puede terminar haciendo el puente donde no hay río. Usted puede hacer eso. O usted puede terminar poniendo una fábrica de nieve en Repelón o hacer cualquier disparate de eso. Entonces, lo primero que tenemos que saber es en qué se gasta el dinero. Lo segundo que tenemos que saber es si ese dinero se invierte con sentido de prioridad, con sentido de pertinencia. Es decir, si los recursos del Estado están llegando allí para tratar de materializar los fines que el constituyente definió, que los fines que el constituyente ordenó en la Constitución Política del 91. Cuando tengamos esa respuesta, honradamente nosotros vamos a saber si nos falta plata o es que la hemos malversado. Y no estoy hablando del gobierno de Petro, estoy hablando del Estado colombiano. Estoy hablando de, ahorita hablé del costo de la política, ahorita voy a hablar del costo de la administración, ahorita voy a hablar de la forma como se contrata. Y ustedes se darán cuenta que hay que tener claro si la plata que tenemos alcanza o si la plata que tenemos no alcanza. Pero si alcanza, tenemos que decir por qué. Y si no alcanza, también tenemos que decir por qué. Pero mucho dinero ha pasado por el Estado colombiano del bolsillo de los contribuyentes. Y el poder político piensa que ese dinero es de ellos.
Usted se puede gastar en una fiesta patronal de un pueblo 200 millones de pesos para llevar unos conjuntos y hacer una... Y podemos gastarnos la plata que nos dé la gana en este carnaval amplio que hicimos en todo el departamento, donde había lugares donde no había agua, pero como dicen algunos, sí había moja moja. Lugares donde no tenían servicios públicos, pero estaban parrandeando y estaban haciendo las grandes paradas, estaban haciendo las grandes inversiones en el carnaval. Yo quiero que se tenga claro que los recursos del Estado deben cumplir a unos fines, que los recursos del Estado los ponen todos los ciudadanos, los ricos y los pobres, y que la inversión pública debe hacerse con sentido de pertinencia. Ese es, pero que me digan que vamos en busca de otra reforma tributaria, por supuesto. En Colombia cada presidente hace 2 y 3 reformas tributarias. Eso podría ser, pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es lo que les acabo de decir. Para que ustedes vean esto, pásense por los municipios y pregúntense en qué se gastan la plata en los municipios. Y en los entes territoriales estamos hablando en general, incluyendo las cabeceras municipales, incluyendo las capitales de departamento. El tema de la fiscalía, yo sí quiero ser muy claro. No puede haber una ruptura institucional, porque es que la institucionalidad nuestra es tan flexible que es capaz de tomar la forma que le convenga. Es decir, como los líquidos, toma la forma del recipiente que lo contiene. No puedo dejar de tocarlo, es mi materia. Yo soy un hombre consagrado al derecho constitucional y eso es lo que miro. Tenemos una constitución que si el gobierno, que si los congresistas, que si los alcaldes, que si los ciudadanos la conocieran, la comprendieran y la quisieran y la respetaran, pues se darían cuenta que está como letra muerta. El tema de la fiscalía responde a un defecto de rango constitucional, si así lo podemos decir, a un defecto superior. ¿Cuál es? El que estaba establecido en el artículo 249. El fiscal de la Nación se ha durado encargado 11 meses, 15 meses. Es decir, eso de que sí más o sí menos, pero es que antes era así, eso no nos da la respuesta tampoco. El artículo 249 de la Constitución, que es el que define al fiscal, le da periodo personal, aquí nada es personal, perdónenme, y además no le da término perentorio para su elección. Ya le dije, no hay ruptura porque es tan flexible y tan babosa la redacción constitucional que no se fractura, que no se rompe. Eso también tienen que verlo. Entonces, sí estoy dentro de los que creo que hay es un déficit terrible de legitimidad, un déficit de transparencia, un déficit terrible de integración y unidad institucional. Y ese es uno de los más complicados defectos que se le ha podido ver al gobierno del doctor Petro. Yo apoyé el gobierno de Petro y de pronto les digo que en la línea filosófica de su programa es buena, que lo que nos confunde por rato es la actitud del gobierno y eso de los nombramientos que nos hacen pensar que Petro paga sus compromisos, porque vaya y venga, ahí están. Hoy se ha hecho noticia, y hay que mirarle el alcance de eso. Hoy se ha hecho noticia que Laura Saravia regresa al DAPRE y que del DAPRE se retira una persona que posiblemente se reputa como uno de los 2 o 3 mejores amigos de Gustavo Petro y de su hombre de confianza, que es Carlos Ramón González. Es decir, no le vemos coherencia a las cosas, no entendemos cuál es la razón de ser de cada una de ellas, pero yo sí creo que la estabilidad institucional es necesaria para gobernar bien y para alcanzar los fines que nos proponemos, incluyendo el de cumplir el programa de gobierno. Entonces, hay una crisis política y esa crisis política se traduce en todo lo que hemos dicho acá. Hombre, hay que superar la crisis política, hay que reformar la política y hay que reformar la justicia, pero también hay que mirar qué hacemos con los organismos de control, porque si los controles no funcionan, la plata no va a alcanzar. Muchísimas gracias, doctor Porfirio Castillo Zamora, por estar con nosotros hoy en el Termómetro
por CTV Barranquilla. Un abrazo para todos y muy agradecido por la invitación. Siempre pues a su mandar, comandante, con celos artificiales y todo, pero así. Así es, doctor. Los celos artificiales fueron una reciente columna que tuvimos el gusto de publicar en el diario El Heraldo de Barranquilla. Agradecemos también al doctor Javier Serra Betancourt por su participación hoy en el termómetro y al doctor Carlos Enrique Guzmán Mendoza. El formato de este programa ahora es más dinámico, siguiendo ese lema de en todas partes. Ustedes vayan habituándose a que nuestros invitados van a estar desde la sala de su casa, desde el lugar donde se encuentren, para estar en contacto permanente con nosotros, analizando los grandes temas de la actualidad política en nuestro contexto. Lo hemos visto. Un país que tiene al presidente de la República con un 35% de aprobación, según la última encuesta de Datexco, que reúne la mayoría del promedio de todos los estudios técnicos de opinión en nuestro país. La pregunta aquí no es si aprobamos o no la gestión del presidente. La pregunta aquí es, y no nos vamos a cansar de decirlo, ¿hasta cuándo la polarización? La división lo que produce es exclusión. Ojo con esta voz. No se puede predicar la inclusión desde la exclusión. Si la inclusión significa separar a algunos para incluir a otros, lo que se está haciendo generalmente es una sustitución de élites, una rotación de roscas. La inclusión, en el sentido estricto de la voz castellana, significa la participación, la apertura, la vinculación y la integración de la ciudadanía. ¿Será una fantasía pensar que a nuestras altas dignidades lleguen los mejores? Y desde aquí voy a recordarle al señor presidente de la República, a quien le deseamos siempre lo mejor. Es el presidente de los colombianos. Quienes creemos en la democracia jamás apoyaríamos un golpe, llámelo tibio, aguado, oscuro. Voy a emplear un adjetivo más fuerte, llámelo un golpe de palomas, o llámelo como quiera. Los golpes de Estado no deben ser tolerados en una democracia. Y quienes estén aquí tratando de agitar fuerzas oscuras, en algún momento el peso de la ley, de la autoridad y de la historia misma recaerá sobre ellos. Lo cierto es que nosotros, a pesar de la polarización, todavía tenemos instituciones frágiles, pero existen, no se han caído, con fisuras y con grietas cada vez más evidentes, pero están de pie. Y esas instituciones todos los colombianos debemos defenderlas. Por eso, señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ¿qué pasó con esa convocatoria que usted hizo a los cerebros del país? Se abrió en la primera semana de su gobierno una convocatoria para llamar a los académicos con títulos de doctorado, y no solamente debería llamar a los doctores de Colombia, a los funcionarios que tienen experiencia en la misma carrera administrativa, en la carrera diplomática, en el servicio exterior, en las diferentes instituciones del Estado que tienen más de 380,000 trabajadores en cargos directivos y una población que supera el 1,000,000 de funcionarios en todas las instancias del país. Esos funcionarios que están en las funciones públicas y que tienen una trayectoria y unos niveles de honestidad y de probidad, porque ese cuento de que aquí todos son corruptos no es cierto.
Usted y yo conocemos funcionarios que ejercen bien su labor y lo que están esperando es una oportunidad para servirle al país. También existen personas que se las dan de ser patrones públicos y que sufren de celos artificiales. Esos celos que se experimentan ahora por las inteligencias artificiales, que se trata mejor al asistente virtual que a las personas. Se trata mejor a las redes sociales, al Twitter, al Facebook, que a las personas mismas, y que se intenta gobernar telepáticamente a través de la pantalla, lo cual demuestra que muchos de nuestros mandatarios están más metidos en el celular que en el asunto de gobernar. Desde aquí, vamos a unirnos. Es el momento de la unidad nacional. En la crisis, la unión no hace la fuerza. La fuerza debe ser la unión, porque este país espera soluciones, no quiere más divisiones. Superar la polarización para garantizar la inclusión. Inclusión sin exclusión. Esta debe ser la cuestión. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Nos estamos viendo en todas partes.